Hola, saludos a todos y a todas. Aquí estamos un día más, una tarde más con todos vosotros, Jordi Francis, con un tema vaya, os pido disculpas si os da un poquito de mal rollo, pero es que si os da mal rollo está clarísimo que necesitamos tocarlo, necesitamos trabajarlo. Ayer ya terminamos con el anterior, hablando de que el miedo de los miedos es el miedo a morir, el miedo a la muerte, que son dos cosas diferentes. El miedo a la muerte es al personaje, al símbolo en sí, y el miedo a morir es cuando vemos bueno, pues que estamos ahí a dos pasos para pasar al más allá. Entonces son dos aspectos diferentes, aunque bueno, sean, como digo yo, primos hermanos, pero son distintos, ¿eh? Son concepciones diferentes de miedo. Pero que vuelvo a repetir, precisamente como nos da yuyu, nos da tal, es que es fundamental que lo toquemos porque va en nuestra salud, nuestro sistema inmunitario, y entre ellas, lo más importante, la afección más importante que va a atacar ese miedo a la muerte son nuestros pulmones, nuestros alvéolos pulmonares. Por eso también en las circunstancias en las que estamos es importante que el miedo lo tengamos ahí a un lado, porque si lo tenemos de frente, pensemos que estamos siendo carne de cañón y nuestros alvéolos pulmonares son los primeros afectados. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, que se pasó tanto miedo a la muerte y a morir, imaginad, después de una guerra, ¿qué ocurrió? Pues que hubo mucha tuberculosis. Y una enfermedad que además es de las más antiguas porque el hombre siempre ese instinto de supervivencia. ¿Por qué era supervivencia? Por el miedo a morir. Entonces tengo que sobrevivir y siempre tenía detrás de sí ese miedo a la muerte. Y de hecho por eso es una de las enfermedades, o la enfermedad más antigua, porque yo creo que siempre nos ha acompañado ese miedo a. Pero ese miedo a tenemos que saber qué es lo que lo produce. Y hay muchos factores, aparte de este del instinto de supervivencia que también comentamos ayer, voy a comentaros algunos de ellos para que vayamos tomando conciencia de ello. Bueno, la más importante yo creo que es la educación que se recibe y el tipo de cultura que tenemos en base a este tema. Porque en otros países, en otras culturas, bueno, incluso cuando alguien fallece o va a fallecer, pues con toda la normalidad, con toda la tranquilidad, incluso se hacen una fiesta como si fuera una boda, un bautizo. Entonces, no es porque estaba contento porque se había muerto, mira, no lo hemos quitado encima, no, para nada. Pero hay otra concepción. Entonces vemos que ante el mismo hecho, según la educación y según la cultura, lo vamos a vivir de una manera o de otra. O sea, que no es el hecho en sí el problema, es cómo nosotros lo vivimos, la actitud que tenemos o la mentalidad que tenemos en cuanto a ello, no en cuanto al hecho, porque si fuera el hecho es así, en todos los lugares, los sitios se viviría de la misma manera, en cambio no es así. Entonces, una falta o, digamos, una educación no quizá adecuada influye, porque desde pequeñito nos van inoculando el tema de ver la muerte, el tema de morir, pues como algo, como pues eso, un yuyu, un tema de uy, madre, qué horror, no, yo no quiero, bueno, vale. Venga, más cositas, muy rápido. Apego a las cosas, estar apegado a las cosas, a las personas, eso lógicamente pues nos da pavor porque decimos, madre mía, con todo el dinero que tengo y con mis tierras y mis hijos y tal, y me muero y dejo todo esto y qué pena y con lo que me ha costado y tal. Pues ese apego a las cosas, a las personas nos produce ese dolor y sufrimiento, tanto cuando nos toca a nosotros o cuando vemos que lo perdemos a nuestro alrededor, sea a través de una catástrofe natural o sea a través del fallecimiento de un ser querido. Como estamos apegados, que no quiere decir que lo amemos, que eso es distinto, podemos querer y amar a una persona pero no estar apegado a ello. A mí me puede encantar esta camisa y me puede gustar y la cuido y la lavo y la plancho y tal, pero sí que más temprano esta camisa va a ir al punto limpio, porque lógicamente tiene un principio y un fin. Entonces ahí entramos en otra parte que es la aceptación. Tenemos que aceptar que las cosas son así, que la vida y la muerte es un proceso natural, pues como la noche y el día, como la primavera y el otoño, como el verano y el invierno. Nos gustará más una estación que otra, nos gustará a lo mejor más la lluvia que el sol o al revés, pero es lo que hay. Y resistirse a ello es de tontos, por decirlo de una manera, porque es así. ¿Que te gusta más el día? Pues vale, pues alemán. ¿Que te gusta menos la noche? Pues a dormir, a la cama y ya está. Pero hay que ver que eso es algo natural. Esto tiene un principio y un fin. Y hay que aceptar las cosas, porque resistirse a ellas, ahí es donde aparece el dolor, el sufrimiento, el miedo y el yuyu. Porque no lo acepto, y como no lo acepto, pues imaginaros el dolor y el sufrimiento que produce. El ego y nuestra falsa personalidad es lo que se apega a las cosas, no la conciencia de nuestro ser. Hay que diferenciar, porque el ser, la conciencia, el alma, el espíritu, como lo queramos denominar cada uno, no sabe de apego, solamente sabe de amar.
el que produce el apego, el que produce el dolor, el sufrimiento, todo este tipo de historias es la parte oscura de nosotros, como llaman muchos psicólogos y psiquiatras, la sombra, ¿no? O sea, esa parte egoica, esas máscaras, esos, por ejemplo, Jordis, Jordi Jim, Jordi Francis, esa personalidad con la que nos movemos, esos son los que realmente se apegan a la materia y quieren ser inmortales. Pero el Jorge esencial, el de la conciencia, el de su alma, el de su ser, no sabe nada de eso. No sabe de eso. Entonces, por eso es la importancia de que empecemos a reconectar con esa parte interna, porque esa es la que nos va a dar esa seguridad, esa tranquilidad, esa calma, y vamos a ver las cosas de otra forma. Por un lado, vamos a disfrutarlas, a vivirlas intensamente cuando las tenemos, y cuando hay que desprenderse de ello, como la conciencia no se apega a nada, ama, vive, goza cada momento lo que toca, pero no se apaga. Entonces, cuando toca marchar, marcha. Cuando se tiene que despedir de algo o de alguien, lo hace con toda la tranquilidad y con toda la normalidad. Por eso es la importancia de trabajar esa parte. Porque si nos quedamos solamente en los goces, en los placeres del ego, pues ahí es donde ahí es donde nos pilla el miedo. Y por supuesto el miedo a la muerte, a perder todo aquello que somos o que tenemos. Esa concepción materialista de la vida y la falta de trascendencia. Bueno, esto es más o menos lo que he comentado ahora, ¿no? Tenemos una visión, sobre todo el mundo occidental, muy material, muy materialista. Parece que solamente existe lo que veo, lo que toco, lo que como, lo que pillo, lo que cojo, y nos olvidamos de esa otra parte trascendental, que es la real y es la que va a mantenerse después de... Porque esto, vuelvo a repetir, tiene una fecha de caducidad, más años o menos años, pero lo que realmente es trascendente, que es esa parte interna que hablaba antes, esa continúa, de otra forma, de otra manera, como decía Einstein, somos energía, y la energía no se destruye, simplemente se transforma. Pues nosotros somos igual. Lo que tiene un principio y fin, vuelvo a repetir, es la parte material, pues como esta camisa, como os decía. Pero lo importante, que es lo que está ahí dentro y que es lo que nos falta, conectar y ver y observar, sentir y darle expresión, eso es inmortal. Por eso decían que la muerte no existe, los grandes maestros. Porque lo que simplemente es que nos dormimos o fallecer, pero la muerte en sí no existe. Porque la muerte sería algo integral, es decir, que cuando bajamos las orejas, se acabó todo, o sea, no queda nada de nosotros. Y no es cierto, porque estamos compuestos de energía, energía espiritual, llamemos Dios, alma, espíritu, da igual el nombre que pongamos. Y eso, vuelvo a repetir, y está demostrado científicamente, eso no se destruye, eso continúa. Por eso en ese aspecto somos eternos, somos inmortales. Por eso la concepción de la muerte es que es absurdo, porque es que no es. Simplemente lo que hacemos es quitarnos la camisa. Yo cuando me quite esta camisa, Jorge continúa. Pues lo mismo, cuando esta parte física, lo que nos rodea físicamente, desaparezca o lo soltemos, todo lo demás continúa. Y eso es lo que tenemos que reaprender, conectar, reflexionar y desarrollar. Bueno, también es muy importante tener conciencia de que todos los días nos morimos. Es decir, cuando nos ponemos a dormir, es como si falleciéramos. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente despertamos. Pues es un poco en relación a lo que estaba comentando hace un momento. Cuando llegue ese momento, simplemente despertamos a otra realidad. Y ya está, es como nos metemos en la cama. ¿Quién nos dice que no vamos a levantar ya con nuestro cuerpo serrano de esa cama al día siguiente? Bueno, nos ponemos a dormir con esa confianza que sí. Y si ya no salimos con ese cuerpo serrano que Dios nos ha dado, pues no pasa nada. Seguiremos, pues como nos pasa en el mundo de los sueños, que seguimos viviendo experiencias, seguimos aprendiendo cosas, etcétera, en esa otra dimensión, en esos otros planos, cuando nuestro cuerpecito está metido ahí en la cama. Pues es algo parecido, similar. Es así, y no pasa nada. Bueno, más cositas. La parte de la alimentación también es fundamental. Según lo que comamos, vamos a tener un desarrollo mayor de luz o de oscuridad, es decir, vamos a estar más conectados con la parte de la muerte o con la parte de la vida. Si tomamos productos solares de la tierra que nos dan energía, que nos dan vida, la propia palabra dice, nos dan vida. En cambio, estos alimentos que ya lo hemos tocado en otros vídeos, que nos producen malestar, enfermedad e incluso, si incidimos con ello, el fallecimiento o la muerte, entendernos,
pues también va a influir dentro de nosotros, porque no solamente se queda la parte orgánica, sino también la parte cerebral y mental. Y entonces nos vamos a sentir de una manera o de otra, según también lo que comamos. Por eso es muy importante que el ejercicio físico con Jordi Gym, que estéis ahí, esa posturología, es decir, aquí estoy yo, bien estiraditos, tal, aquí bien plantados. Hacer trabajos de mindfulness, es decir, de meditación, de yoga, para esa reconexión con lo que yo soy. Luego, esa parte espiritual, pues lo hacíamos a través de esos trabajos del agradecimiento, de la compasión, de ayudarnos a los unos a los otros, todo este tipo de cosas, desarrollar el amor hacia uno mismo y hacia los demás. Todo eso nos inmuniza contra el rollo y el yuyo de la muerte o del miedo a morir. Porque vamos a volver otra vez a ver la vida desde otro lado, desde otro lugar, de otra forma, de otra manera. ¿De acuerdo? Y bueno, a nivel así un poquito de teoría, por hoy lo dejo aquí. Porque quiero que hagamos una pequeña práctica que nos va a ayudar mucho en ese superar a ese miedo al a la muerte. Vamos a reírnos de ella. Porque, ¿qué vamos a hacer? Mira, cogéis eso, un papel, si queréis, un papelito, una cosa así, y escribís, yo en este caso tengo aquí una pequeña pizarrita, y escribís el miedo a lo que tengáis, miedo a la muerte o miedo a morir, ya os digo que son dos cosas diferentes como os decía, ¿vale? Yo por ejemplo aquí he puesto las dos opciones, pero bueno, ponéis una de ellas, la que veáis que más yuyo os da, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo tenemos ahí, bueno, podemos hacerlo de esta manera o a través de un símbolo, a través de un objeto, de un muñeco, algo que para nosotros simbolice eso, el miedo a la muerte o el miedo a morir. Yo, por ejemplo, he cogido aquí un lobito, simbolizando, pues eso, el miedo a la muerte. Oye, el lobo que me va a comer, que me va a matar. Entonces, lo podemos hacer o bien en una hoja, escribiendo a qué tenemos miedo, o a través de un objeto, puede ser un muñeco, puede ser una botella, puede ser una piedra, puede ser un cuaderno, que nosotros le demos ese significado. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, cuando ya lo hemos puesto y ya sabemos lo que es, lo ponemos más o menos como voy a poner yo aquí delante. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a separar un poquito de ello. Exacto, como 2 o 3 pasos, más o menos, de la hoja o del muñeco. Y entonces vemos y observamos ese dibujo, o ese muñeco, o ese cartel, donde hemos puesto lo que hemos puesto. Miedo a muerto, a morir, o otro miedo. También vale, este trabajo también vale para cualquier otro tipo de miedo. Y lo miramos. Y si al mirarlo y verlo nos sentimos bien, pues nos acercamos un poquito más. Bueno, me sigo notando bien. Quizá no notado, pero bueno, bien. Me vuelvo a acercar. Pero ya cuando me acerco más y empiezo a notar un malestar, no sé, incluso a lo mejor que el corazón empieza a moverse, o sea, a acelerarse, y empiezo como a notarme raro y tal, pues ahí me quedo. Cierro los ojos, respiro y sencillamente observo esas sensaciones que tengo. Si es de sudoración, si es a lo mejor la respiración que está un poco más entrecortada o más superficial, me quedo ahí. Sin enjuiciar nada, sin pensar en nada, simplemente observar ese momento y lo que me está sucediendo. ¿De acuerdo? Cuando siente y vea que todo se normalice y todo ya está bien y está tranquilo, abro los ojos y ahí decido si en este mismo momento me acerco un poco más, pero si me acerco un poco más y veo que ya me da todo, pues bueno, lo dejamos ahí un poquito, si queréis. Y, por ejemplo, mañana lo podemos hacer manteniendo esa distancia. Lo que se trata es que llegue un momento que lo tengamos así, de frente, cerquita, y ya no nos produzca ningún malestar de ningún tipo. Ahí habremos dado un paso de gigante para haber vencido de una manera consciente, desde el subconsciente, a ese miedo a morir, ese miedo a la muerte. Vuelvo a repetir, 2 o 3 pasos atrás, os vais acercando y cuando veis que llega un momento en el que eso que habéis puesto que simboliza eso empieza a dar yuyu, mal rollo, os paráis, no vayáis ni corréis, tranquilos, cerréis los ojos, tal. Cuando veis que tal, veis que podéis avanzar, vais avanzando. Tal, bueno, paráis. ¿Que veis que podéis continuar con el ejercicio? Bien, y si veis que ya es demasiado fuerte, no pasa nada, lo continuáis en otro momento, desde el lugar donde el que estáis ya, para no volver otra vez a retroceder, y así hasta que llegue un momento que ya le tenemos de frente, aquí el lobito, y pues encantado muchacho, mucho gusto,
Perfecto. ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, pues hasta aquí lo que quería comentaros y enseñaros. Bueno, venga, despídete. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego!